Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Arroyo Salazar Latín, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar de la carrera de Ingeniería en Informática y Sistemas y hoy les voy a explicar el método Dijkstra para mi clase de Matemática Discreta 2. El código Dijkstra, también conocido como el método de la ruta más corta, consiste en encontrar eh, la ruta más corta desde un vértice de origen a un vértice de destino dentro de un grafo que posea peso en todas sus aristas. Este método fue escrito por Edgar Dijkstra, que fue un científico computacional de origen holandés. Comencemos con el código. ¿En qué consiste el código? El código consiste en encontrar la ruta más corta desde un vértice de origen a un vértice de destino, ¿verdad? Consiste en ir por iteraciones. Empezaríamos con la 0. B es el vértice de origen. Nosotros vamos a escoger la ruta de A a Z. ¿Ve? Entonces el vértice de origen sería A. La T es el conjunto de vértices que no se están utilizando. Entonces sería B, C, D, E, F, Z, ¿verdad? Y aquí tendríamos que encontrar o ver en el grafo la ruta más corta desde el vértice de origen a cualquier otro punto del vértice. ¿Ok? De A no hay nada, se llega con 0, ¿verdad? Entonces de A a B hay una ruta que pesa 4. 4 viniendo de A. A C no hay, no existe. Entonces se coloca infinito. De A a D sí hay. Serían 3 viniendo desde A. A E no hay. Se tiene que encontrar una ruta directa al vértice. Si no, se coloca infinito. A Z de igual manera. De A a Z no hay, sería infinito. Y de A a Z tampoco, sería infinito. Después de encontrar todas los caminos desde el vértice de origen a los demás vértices, escogemos, cerramos el vértice trabajado y pasaríamos a usar el vértice más pequeño de la ruta más pequeña que nos tocó, que nos quedó. Por ejemplo, ¿quién es menor? 4, infinito, 3, infinito, infinito o infinito. En este caso, 3, ¿verdad? Entonces, la primera iteración sería D y lo quitamos del conjunto de vértices que se están trabajando. ¿Ve? Ya no se trabaja el A porque ya lo finalizamos, ya encontramos la ruta más corta del vértice de origen al vértice A, que sería el mismo. Entonces B, de D a B no hay ruta directa, se colocaría infinito. Pero como estamos trabajando la ruta más corta, se coloca una ruta ya existente para que sea la más corta. De D a C si hay, sería 1 viniendo desde D. ¿Por qué no se coloca infinito? Porque infinito es mayor que 1, ¿verdad? De D a D es 0. O 3 viniendo desde A. De D a E no hay directa, se colocaría infinito. De D a F, muchos dirían que sí hay, porque hay una línea, pero no, si se dan cuenta la flecha de la dirección es de F a D. Entonces por el momento no hay, porque estamos viendo de D a F. ¿Ok? De D a Z tampoco hay, infinito. Seleccionamos el que se trabajó, que sería D, y utilizamos el más pequeño, que sería la C, ¿correcto? 2 C. Entonces trabajaría B, E, F, Z. ¿Ok? Entonces trabajaríamos C. De C a B hay 2. 2 viniendo desde C. Pero se acumularía. Entonces sería 6 viniendo desde C. De C a C, 0, 0 de C. Entonces se colocaría 1 de D. ¿Correcto? De, de C a C, 1 de D. De C a D ya se trabajó, entonces no se toca. De C a E, si hay, es directa, ¿verdad? Y pesa 7 viniendo desde C. De C a F no hay, sería infinito. Y de C a Z tampoco infinito, igual infinito. Se cierra la que se trabajó y se escoge la más pequeña. ¿Cuál sería? B, ¿correcto? Entonces escogeríamos B. Sería B. Ahí no es, ¿verdad? 3, B.
sería F, Z, ¿verdad? B, de B a B, 6 viniendo desde C. C, C, C ya se trabajó, entonces no se toca. D ya se trabajó. De B a E no hay, sería infinito. Entonces se copiaría 7 viniendo desde C. De B a F no hay, infinito. De B a Z, infinito igual. ¿Ok? Entonces se escogería la más pequeña. Este se cierra y sería E sería la 4 y solo quedaría F, Z, ¿verdad? Ya se trabajaron estos, entonces de E a E, 7 viniendo desde C. De E a F, infinito. Y de E a Z, 2 viniendo desde E. Entonces ya llegamos a nuestro destino, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es más pequeño? Z, ¿verdad? 5, Z. En el momento en que nosotros escogemos el vértice de destino como vértice de origen, se termina, porque ya está finalizado el ciclo. Entonces, comenzaríamos de atrás para adelante, ¿ok? Entonces nuestra ruta más corta es igual a, solo voy a hacer aquí, esa ruta más corta sería E, luego de E nos pasaríamos a B, pero ¿cómo se llegó a B? Desde C, entonces sería desde C, C, ¿cómo se llegó a C? Desde D, ¿y cómo se llegó a D? Desde A. Entonces nuestra ruta más corta quedaría A, C, digo A, D, C, E y Z. Y el peso de nuestra ruta sería la suma A de 3, 3 más 1, más 7, más 2. Nuestra ruta más corta sería 13. El peso de nuestra ruta más corta sería 13. ¿Ve? Porque de ahí, para comprobarlo, solo tendríamos que ver nuestro grafo. Agarramos A, D, C, E, Z. Y si quisiéramos agarrar la ruta de D, los más convexos, sería F, pero no tiene ruta, entonces no se puede llegar por ahí. Agarramos B y luego solo podríamos agarrar C, porque para llegar ahí no tiene ruta. Entonces está correcto lo que hicimos. Y esa sería la explicación del método Dijkstra. Espero les haya gustado y les haya quedado claro. Hasta pronto.